iniciar con mi participación, bueno, primero les mando un gran saludo a todos, les agradezco muchísimo la invitación, agradezco mucho a Julio que me vuelva a convocar para colaborar juntos en una actividad, muy interesante todo lo que nos comenta Julio. Hay muchas cosas que yo voy a ir enlazando con lo que él nos acaba de presentar ahorita. Voy a tratar de sintetizar lo más que pueda. Bien, comienzo diciendo además que este es un tema, Julio, estarás de acuerdo conmigo, es un tema, el tema de la universidad es algo que realmente en lo particular nos ha hecho siempre bastante ruido. Desde muy temprano siempre estuvimos interesados por este asunto. Desde que éramos estudiantes, recuerdo muy bien, recuerdo esa intranquilidad en nosotros que nos llevaba siempre a tratar de organizarnos, a tratar de buscar opciones por fuera de la universidad, tratar de crear espacios donde el saber circulara de otra manera. Y esa intranquilidad parece ser que persiste hasta la fecha actual, ¿no? Es algo que, vamos a decir que en nuestro caso personal, la universidad siempre nos hizo síntoma desde el inicio, ¿no? Actualmente sigue siendo lo mismo porque vivimos una especie de dualidad o de batalla muy, muy singular que se refiere al hecho de que constantemente nosotros estamos colaborando con la universidad de alguna u otra manera como psicoanalistas, pero al mismo tiempo siempre estamos en una tensión conflictiva y crítica con la misma, ¿no? Y esa es la característica de nuestro lugar sintomático. Bueno, hago ese preámbulo. Entonces, comienzo precisando teóricamente algunos aspectos que tienen que ver con lo que Julio ya abordó ahorita referente a la episteme. Sabemos que la palabra episteme proviene de un vocablo antiguo que se refiere a algo así como saber, conocimiento, más o menos, ¿no? Entonces nosotros vamos a interrogar la posibilidad de que el psicoanálisis se convierta en una episteme. ¿Qué quiere decir eso? De que el psicoanálisis advenga como una teoría estable, transmisible y que simplemente estaría al alcance para ser aprendida por cualquiera que quiera aprenderla. No, nosotros vamos a cuestionar que el psicoanálisis está siempre en una imposibilidad, está siempre en un fracaso ante este proyecto de constituirse como una episteme. Iremos hablando del por qué, ¿no? Pero vamos a decir que es una imposibilidad de la misma praxis analítica. Hago un paréntesis, me van a estar escuchando hablar mucho sobre la praxis analítica en lugar del psicoanálisis. Espero tener tiempo para explicarles por qué. Hay una situación inmanente a la misma praxis analítica que la imposibilita para convertirse en una episteme. Es una teoría estable, una teoría afianzada y cimentada, ¿no? Entonces, pero nosotros no vamos a ver en esto un aspecto débil de la praxis analítica, sino al contrario, hemos hecho los psicoanalistas de esta imposibilidad una posición ética. Es muy importante considerar este aspecto, porque de esta imposibilidad de hacer de la praxis analítica un saber constituido en tanto episteme y teoría, nosotros hemos extraído una posición ética que nos permite siempre interrogar cualquier estabilización del saber, cualquier sedimentación que lo vuelva estable, que lo vuelva definitivo y que lo cristalice, ¿no? Nosotros más bien estamos implicados de una manera interrogante ante el saber que se cristaliza y se estabiliza, ¿no? Bien, por otra parte tenemos que reconocer que hay posicionamientos distintos al interior del psicoanálisis que nos hace entrever que hay compañeros, que hay colegas, que hay practicantes del psicoanálisis que optan, ¿no? Que optan por otra posición distinta, una posición que yo vengo nombrando como una posición conservadora, en el sentido de que es una posición que implica generalmente conservar
algún ámbito de dominio, conservar algún ámbito de saber, conservar algún ámbito de poder o algún tipo de privilegio o estatus, ya sea económico, de fama o de prestigio, ¿no? Puede variar, pero digamos, hay practicantes del psicoanálisis que deciden posicionarse desde este costado conservador y convertir el psicoanálisis efectivamente en una episteme al servicio de la universidad. Y entonces nosotros podemos ver que ahí el psicoanálisis se convierte en un psicoanálisis a modo, mimetizado y sobre todo fiel al imperativo de saber. De tal modo publicamos, compramos libros, vamos a cursos, aprendemos Freud, Lacan o Klein, leemos, memorizamos, citamos, escribimos, y en todo esto el profesor y el aprendiz de psicoanálisis se articulan de una manera muy especial que vamos a ir viendo. Ahora, tenemos que comentar entonces qué es esta episteme y cómo se constituye, ¿no? Porque si esta es la imposibilidad del psicoanálisis, y que es además inherente a la misma praxis analítica, tenemos que avanzar un poco para ver qué es esta episteme. Bien, nosotros vamos a definir la episteme siguiendo un poco la enseñanza de Lacan, a la altura del seminario 17, para todos los que estén interesados en seguir la referencia que voy a estar utilizando. Pues la referencia es el seminario 17 de Lacan. Específicamente lo que él trabaja en relación al establecimiento de los 4 discursos: el discurso del analista, el discurso de la histérica, el discurso de la universidad y el discurso del amo. No voy a tener tiempo yo para entrar en la explicación a fondo de cuál es el funcionamiento, la concepción y la manera en que pueden ser utilizadas estos aspectos teóricos en el psicoanálisis, porque además es muy rico. Déjenme decirles, dicho sea de paso, que esta teorización de Lacan a mí me ha servido mucho y ha sido muy rica para poder pensar muchos de los problemas que enfrento en mi práctica. Entonces yo les recomiendo muchísimo el seminario 17, y que puedan profundizar un poco en el tema de los 4 discursos, que es lo que voy a estar trabajando a continuación. Bien, ahí entonces, a la altura del seminario 17, Lacan nos explica cómo se constituye la episteme en un momento determinado histórico, que no podemos ubicar en un año, en una fecha específica, por supuesto que no, sino más bien en un acontecimiento discursivo. ¿Cuál es este acontecimiento discursivo que nosotros vamos a ubicar como, vamos a decir, como la centralización del saber y el surgimiento de la episteme? Bien, pues nosotros lo vamos a ubicar justamente con la constitución del saber del amo, algo que Julio estaba platicando ahorita en su intervención. Hizo referencia al saber del amo en su relación con el saber universitario. Es muy importante esta relación. Voy a tratar de tocar ese tema también. Bien, hay que empezar por reconocer un hecho. El saber siempre viene del otro. Ojo con esa expresión. Les propongo que pongamos mucha atención en eso. El saber siempre proviene del otro, ¿no? Es decir, el saber no es un fenómeno que esté autoengendrado como que por generación espontánea, ¿no? Siempre pensamos en esas figuras un poco chuscas de las personas que saben como que por arte de magia, ¿no? Que les cae el 20 y en una iluminación de pronto pueden acceder a la más grande idea, un poco como le pasa supuestamente a los filósofos. Y digo supuestamente porque así nos quieren hacer pensar que surgiría el saber un poco como por iluminación divina, ¿no? Pero la verdad es que no es así, ¿no? El saber es un fenómeno que está completamente ubicado en el acontecimiento del lazo social. Eso quiere decir que el saber viene del otro y que está implicado necesariamente en el lazo social. Es algo muy importante de aclarar. Porque si el saber está implicado en el lazo social, eso quiere decir que el saber está atravesado por las características de ese mismo lazo social, es decir, por el conflicto, por la tensión, y por todas las características propias del lazo social, ¿no? Bien, entonces,
también tenemos que tener en cuenta que si el saber entonces es un fenómeno que lo podemos ubicar en el lazo social, quiere decir que el saber también se puede producir, el saber se puede extraer, el saber se puede expoliar, el saber se puede transmutar o incluso el saber se puede sustraer, ¿no? Es muy importante porque entonces quiere decir que el saber se puede convertir en un objeto, incluso en un objeto de deseo, ¿no? O sea, deseamos saber. Y deseamos también a aquellos a los cuales les suponemos un saber, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy curioso. Bueno, entonces es el fundamento de la transferencia en psicoanálisis. No voy a abordar ese tema de momento, solamente lo comento de costado. Ajá. Bien, entonces, seguimos. Una de las características de la, vamos a decir, de la episteme en su constitución tiene que ver con la extracción, y hay una palabra que utiliza Lacan, la expoliación del saber. Si ustedes checan esa palabra expoliación, es una palabra muy curiosa que implica esa sustracción, extraer de algo alguien sin su consentimiento y sin su voluntad. Eso es algo muy importante, porque justamente esa operación que nosotros le vamos a atribuir al amo en un cierto momento discursivo de la historia es justamente la sustracción y esa expoliación del saber. Veamos de qué manera se lleva a cabo. Todo comienza, para Lacan, todo comienza con el saber del esclavo, ¿sí? El saber del esclavo que podríamos nosotros referenciar como una estructura que está siempre tomada, palabras de Lacan, cito a Lacan, siempre tomada por entero de las técnicas artesanales. Ojo con eso. Ajá. Pero no solamente de las técnicas artesanales, también de las técnicas del campesino, las del herrero, las del recolector y las del granjero. Es decir, que el esclavo, digamos, el saber propio del esclavo está caracterizado por un saber hacer. Él opera manualmente la realidad concreta y material para que el esclavo se pueda estar sobando la panza, disfrutar y pensar como filósofo. ¿Queda claro? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos también en el momento, en el surgimiento de esta dualidad entre esclavo y amo, y la extracción y expoliación del saber. Nosotros estamos viendo también el surgimiento y la constitución de la episteme como filosofía. Es decir, como trabajo intelectual que se diferencia del trabajo manual que realiza el esclavo, que tiene que realizar las labores del campesino, las labores del herrero, del recolector, del granjero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el amo, que en virtud de eso puede posicionarse justamente en el trabajo intelectual, pensar, debatir, dialogar. El ejemplo más claro de esto son los diálogos de Platón, ¿no? Si ustedes quieren, seguramente más de alguno de ustedes se ha acercado en algún momento de su vida a los diálogos de Platón. Si ustedes quieren ubicar esto que les estoy comentando y quieren verlo en acto y desarrollándose, es muy rico, muy didáctico, por no decirlo, de más, acercarse a los diálogos de Platón. En concreto, vamos a decir, me voy a ir acercando un poquito a un diálogo que Julio también ya mencionó ahorita, el diálogo del Menón. También se los recomiendo mucho que le den una ojeada, que puedan acercarse a él. Es un diálogo de Platón que se llama El Menón. Allí en ese diálogo es el diálogo que pone de ejemplo Lacan en el Seminario 17, justamente para poder resaltar y evidenciar esta extracción y esta expoliación del saber, que es la operación propia del amo, llevada a cabo para poder quedarse con el saber del esclavo, ¿sí? Bueno, el amo desea que alguien trabaje y que la cosa marche, ¿no? Para que la imposición de un régimen del principio de placer se mantenga en equilibrio. Y esta es la ilusión del amo, ¿no? Es preciso que haya trabajo, se requiere de un saber que trabaje. Y eso es justamente el modo en el que esta operación llevada a cabo por el amo va a ubicar al esclavo en esa posición justamente. Ahora bien, vayamos al ejemplo.
La situación se da, palabras más, palabras menos, voy a tratar de resumirlo. La situación se da en el diálogo de la siguiente manera, en el diálogo del Menón que nos cuenta Platón. Ustedes saben que el personaje principal de los diálogos de Platón pues es Sócrates, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en Sócrates, porque es Sócrates el ejemplo que nos pone Lacan como un amo que realiza esta extracción y esta expoliación que estamos nosotros nombrando acerca del saber. Bien, entonces, miren, el diálogo del Menón se realiza con el interés, con la pregunta acerca de la virtud, ¿no? Estos filósofos que realmente no tienen nada que hacer porque se la pasan sobándose la panza, en realidad, pues quien limpia los orinales, quien les trae de comer, casi quien les cambia los calzones, pues son los esclavos. Realmente el amo no tiene mucho que hacer más que pensar, debatir, dialogar y buscar la verdad, ¿no? Entonces, empiezan justamente en este diálogo y se preguntan por la virtud, ¿no? Y le preguntan a Sócrates qué opina acerca de la virtud, que es un tema moral muy importante para los griegos. Entonces, la virtud se enseña o no, se adquiere, se encuentra en el hombre, es natural, o más bien viene con la vida. Entonces, de pasar del tema de la virtud, de entrarle al tema de la virtud, el diálogo gira en un cierto momento, porque entonces ya no se trata tanto de la virtud, sino del saber, ¿no? Nacemos con saber, o el saber se adquiere, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el contexto del diálogo. En un momento preciso del diálogo, Sócrates se ve en la necesidad de evidenciar una teoría, una idea acerca de lo que Platón concibe por el alma, ¿no? Entonces él sostiene que el saber es inmortal, que el saber está en el alma desde siempre, ¿no? Al ser el alma inmortal, entonces el saber va acompañando o forma parte del alma desde siempre. Solo basta hacer ese ejercicio de reminiscencia que gracias al gran Sócrates y su ejercicio, ya saben ustedes este método que la filosofía ha llamado como mayéutica, ¿no? A ustedes se los han enseñado así en la universidad, estoy seguro, la mayéutica, y esto también que se nos ha vendido como la ironía socrática. Yo les voy a proponer una cosa el día de hoy. La mayéutica y la ironía socrática no son más que el mecanismo mañoso que forma parte del amo para extraer y expoliar el saber del esclavo. Discúlpenme que haya utilizado la palabra mañoso, pero es que es eso, ¿no? Es eso. Al final se trata justamente de una jugarreta, de una artimaña muy mañosa que hace Sócrates. Miren, ¿de qué se trata? Le habla al esclavo en medio del diálogo, le dice justamente a Menón: ¿quieres que te compruebe que hay saber en el alma y que el alma es inmortal? Llámale a uno de tus esclavos y verás cómo vamos a comprobar el siguiente problema, ¿no? Y entonces Sócrates pues ahora sí que plantea un problema muy capcioso, un problema geométrico. No voy a entrar en detalles acerca del problema geométrico. Si ustedes quieren ver de qué se trata, ahí está en el diálogo. El chiste es que Sócrates se plantea como un ignorante que no sabe la respuesta, aunque ya la sabe previamente, pero él asume la posición de esta ignorancia, muy hipócrita, por cierto, y entonces va planteando preguntas de filósofo, preguntas muy sabias al pobre iluso esclavo, ¿no? Que va acorralando de tal manera que lo lleva a la respuesta que Sócrates previamente espera que él dé, ¿no? Entonces, gracias al planteamiento de ciertas preguntas que él le va haciendo, llega a la respuesta, y entonces por fin él comprueba que efectivamente el saber siempre ha estado en el alma, y la prueba es que el esclavo sabe, aunque no haya estudiado, aunque no sea un erudito, aunque no haga él el trabajo intelectual propiamente dicho, él sabe, ¿sí? Pero esa operación funciona como un encubrimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver justamente es que Sócrates hace pasar por demostración lo que en realidad es, y cito a Lacan, rapto y sustracción. Preguntamos, ¿por qué no usa a los amos como medios para demostrar esta teoría de la inmortalidad?
¿no? ¿Por qué es necesario llamar a un esclavo para demostrar una teoría filosófica? ¿O es que acaso más bien la teoría filosófica recubre una parte reprimida? ¿Cuál? Las condiciones materiales de dominación ejercidas necesariamente para que el esclavo trabaje y el amo funcione. Es esa estructura de dominación lo que encubre esta artimaña de esta teoría filosófica que deriva en esta extracción, en esta expoliación del saber. Muy bien, hasta ahí el ejemplo de cómo se constituye la episteme, cómo se llega al establecimiento de esta episteme a partir justamente del saber del amo. Ahora, voy a pasar rápidamente a la relación, ya para ir finalizando justamente, a la relación que podemos encontrar entre este establecimiento de la episteme como saber del amo y el saber universitario. Bien, esta relación que se establece entre la episteme y el saber universitario nosotros la podemos analizar a través de la psicologización. La psicologización, que es un aspecto discursivo de nuestra época que pretende reducir la complejidad humana al aspecto psicológico del mismo, ¿no? Hoy es día del psicólogo, vale la pena tomarnos un tiempo para analizar, para reflexionar, para repensar nuestra práctica. No hay mucho que festejar, si ustedes me lo preguntan. Realmente yo nunca he sentido que haya mucho que festejar el Día del Psicólogo, más que los bonitos aires que nos queremos dar entre nosotros y el ego que nos queremos levantar. Pero en realidad nuestra práctica está atravesando por un problema realmente muy serio. Esta complicidad con el sistema capitalista que la ha llevado justamente a convertirse en un psicologicismo que nos ha llevado a un efecto de dominación donde no se trata de una ciencia que estudia lo humano, sino más bien se trata de una disciplina que proyecta lo que debe ser el ser humano. No sé si soy claro en esa diferencia. Una cosa es estudiar lo que es el humano, que es muy problemático porque nunca sabemos realmente qué es lo humano, es muy difícil identificar y coagular en una sola expresión qué es lo humano, es imposible probablemente, pero sin embargo la disciplina psicológica ha intentado más que definir al ser humano, proyectarlo, ¿no? Y indicar qué debería de ser, cómo debería de ser y qué esperamos que debería de ser un ser humano, ¿no? En ese sentido, la psicologización ha entrado en una especie de complicidad con el discurso universitario. Y bueno, esa psicologización que pretende hacer sintética y explicable, coherente y general, inteligible y objetivable la subjetividad humana, es un amplio proyecto discursivo que implica de igual forma la estabilización del saber sobre el humano, resaltando las coherencias, las coincidencias, las regularidades de lo que previamente se ha proyectado como humano. Un saber que termina funcionando en un orden de exigencias morales, que determina las coherencias que debería haber del ser humano. Bueno, nosotros a esto vamos a contraponer otra cosa. Me voy a permitir citar rápidamente ya para finalizar a Ian Parker. Ian Parker dice lo siguiente en un artículo: la contradicción, la inconsistencia, la ambigüedad y la ambivalencia son el material básico de la psicología humana, y solo basta que nos tomemos esto seriamente para poder entender por qué la disciplina es incoherente y fragmentaria. Bien, yo voy a rescatar contradicción, inconsistencia, ambigüedad y ambivalencia. Se trata de la dialéctica propia de la subjetividad humana. Si ven ustedes, entonces hay contradicción constantemente, nunca podemos terminar de ser lo que la psicología nos ha dicho que debemos de ser. Pero también hay una inconsistencia constante en la manera en que la psicología quiere definirnos y la manera en que terminamos autodefiniéndonos nosotros mismos a partir de eso. No somos consistentes, afortunadamente, en eso. Algo siempre se escapa, ¿no? La ambigüedad. Vamos a decir que el ser humano siempre está en esa posición ambigua y conflictiva, de tensión y de contradicción constante. Eso deriva en una ambivalencia que hace imposible, y aquí voy a finalizar con esta propuesta que yo les voy a sugerir el día de hoy. Es imposible la constitución epistémica de la psique humana, es decir, no puede haber ciencia de la psique humana, debido justamente a esta inconsistencia, a esta contradicción, a esta ambivalencia y a esta ambigüedad inherentes a la subjetividad.
Bueno, con esto voy a finalizar para no extenderme más y dar paso a la discusión y al diálogo. Adelante, Julio, y los que demás están por aquí. Adelante. Muchas gracias, maestro Julio Humberto. A continuación.